En el siguiente video explicaré los diferentes métodos de medir la resistencia de aislamiento de los motores eléctricos y los transformadores de potencia, entre otros equipos, con el apoyo de una hoja de cálculo. Se tocarán detalles técnicos muy importantes que casi nadie menciona, mas estaré dejando en la descripción de este video el link para que puedan descargar la versión gratis de esta hoja de Excel. Comencemos con la explicación. Bien, aquí tenemos la hoja de cálculo. La misma consta de 5 pestañas, máquinas rotativas, transformadores, que es la parte de máquinas estáticas, otros equipos eléctricos, curvas de aislamiento y bibliografía. Bien, regresamos a máquinas rotativas. En esta área se encuentra la toma de datos y, como puede ver, los distintos métodos a utilizar para las mediciones de resistencia de aislamiento, que son la comprobación puntual como método número 1, el método de la razón de absorción dieléctrica, que es el DAR, como tercer método el de índice de polarización PI. Tenemos también el método de curva de aislamiento, algunos le dicen curva de absorción. Tenemos el método de comportamiento histórico, el cual es utilizado para análisis de tendencia, que mayormente se utiliza solo para resistencia de aislamiento, pero yo le agregué un comportamiento histórico que no lo he visto por allí, pero lo considero interesante. Yo le agregué el comportamiento histórico de la razón de absorción dieléctrica o el índice de polarización, que también vale la pena ver cómo se comporta en el tiempo. Bien, cuando regresamos a la toma de datos, vemos aquí que pregunta máquina eléctrica rotativa. Usted coloca el tipo de máquina eléctrica rotativa, si es máquina síncrona, de inducción, corriente continua. Aquí coloca el nombre u otra característica. Aquí coloca la potencia. Aquí coloca el rango de voltaje en el que se encuentra su máquina rotativa, en este caso un motor. Más adelante le explico algo referente a estos rangos. Aquí tenemos la clase de aislamiento y le asocié estas dos ventanas que están aquí para que vean lo siguiente. Si la clase de aislamiento es O o Y, estamos hablando de que la temperatura máxima admitida del aislamiento es 90 grados centígrados y que el material del aislamiento es papel seco. Vea que si le damos A, esto cambia. Por ejemplo, si la clase de aislamiento es E, temperatura máxima admitida del aislamiento, 120 grados, material del aislamiento, nylon, poliéster. Si la clase de aislamiento es B, tenemos ahora una temperatura máxima de 130 grados y los materiales son mica, fibra de vidrio, amianto, goma. Si es F, vea cómo va cambiando a silicona y poliuretano. Si es H, 180 grados, mica, fibra de vidrio, amianto. Si es C, sin límite, y los materiales son porcelana, vidrio y cuarzo. Aquí coloca el serial del equipo, si tiene algún código que tenga algún significado, alguna referencia, la fecha, la hora, que esto es muy importante. En el transcurso de la explicación les voy indicando por qué. El instrumento y su nombre. Luego, aquí va a colocar
los valores obtenidos por el megómetro. Ya sabe, si va a utilizar, por ejemplo, solamente la comprobación puntual, aquí dice, por ejemplo, medición. En este punto se recomienda tomar una medida entre 30 y 60 segundos, que es el minuto, mayormente los 60 segundos, que es el minuto. Si va a ser solamente la comprobación puntual, puede colocar un valor, si es a los 30, a los 40, a los 50 o al minuto. Mayormente se recomienda al minuto, lo coloca aquí. Si va a ser el DAR, ya sabe que tiene que colocar dos valores, 30 segundos y 60. Si es el PI, tiene que colocar los valores del minuto y de los 10. Si quiere la curva de aislamiento, tiene que colocar obviamente todos estos valores, respetando estos tiempos. Vamos con el tema de temperatura en la toma de datos o corrección por temperatura. Este tema de temperatura yo lo dividí en dos partes, fenómeno y uso. Y voy a mencionar el uso cuando toque cada método. Así que en esta parte voy a hablar nada más del fenómeno. Bien, les explico. El valor de una resistencia de aislamiento de un sistema X para cualquier punto en el tiempo varía inversamente con la temperatura del bobinado. A diferencia de los metales, que las altas temperaturas producen una gran agitación térmica, la cual reduce la libre circulación de los electrones libres, aumentando su resistividad. Por eso se calientan los cables a mayor temperatura, por lo cual también ameritan su corrección. De igual manera, cuando hay mucha cantidad de cable metido en un ducto, todo eso amerita corrección. Bien, a diferencia de los metales, un aumento de temperatura en un aislamiento incrementa la energía térmica, la cual libera portadores de cargas adicionales, reduciendo su resistividad. Aquí pasa lo inverso. Bien, por ejemplo, aquí está la fórmula de KT, que es 0,5 elevado a la 40 menos T entre 10. Esta fórmula lo que quiere decir, explicado en esta gráfica por cierto, esta fórmula lo que quiere decir es que si la temperatura sube 40 grados, perdón, si la temperatura sube 10 grados, el KT se duplica. Y si la temperatura baja 10 grados, el KT se divide a la mitad y así sucesivamente. Es por eso que cuando se corrige, que es la multiplicación de la resistencia medida por el KT, vamos a ver, como explicamos hace un momento, que la resistencia tiene que bajar. Entonces, si sube un 10 grados, la resistencia debería de bajar a la mitad. O sea que cada vez que hay un movimiento, bien sea por encima o por abajo de 10 grados de temperatura, grados centígrados, la resistencia debería de variar de tal manera de que duplique o de que se divida a la mitad. Vamos a verlo aquí en la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos 3,6 megaohmios y está corregido a 40 grados centígrados con una temperatura ambiente de 35, da 2,55. Si colocamos aquí 40 grados, el KT me va a dar 1 y la corrección va a ser esta. Es la misma resistencia, 3,6. Pero si la temperatura sube a 60 grados, por ejemplo, la resistencia debería de bajar, como venimos explicando. Bien, cuando le damos Enter vemos que aquí subió. Usted se preguntará, pero no debía bajar. Bueno, le explico lo siguiente. La resistencia que tiene que bajar es la resistencia que usted está midiendo. Y como esta resistencia yo no la bajé, sino que permanece
inclusive un poco más elevada que esta, me da este valor mucho más elevado. Para que se entienda mejor, vamos a colocar números redondos. Vamos a colocar aquí 4 megaohmios a 40 grados, me va a dar la corrección 4 megaohmios. Entonces si yo agarro aquí y coloco 4 megaohmios y coloco aquí 50 grados, van a ver el mismo fenómeno de aumento aquí al doble. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Que a 50 grados la temperatura debería de bajar. ¿A dónde? Como ya sabemos el comportamiento por esta fórmula y la gráfica, sabemos que debería bajar a 2 megaohmios. Vamos a colocarle 2. Y efectivamente me da aquí 4. Obviamente si coloca un decimal, por ejemplo 2,5, me va a dar otro valor aquí. Pero, por ejemplo 2,6 me va a dar, ahí está, 5,2. Pero vamos a colocarle el 2. Bien, entonces 4 megaohmios a 40 grados corría a 4. A 50 grados la resistencia bajó a 2 megaohmios y la corrección me la vuelvo a colocar en 4. Aquí se ve clarito. Por ejemplo, si colocamos otra vez aquí, si seguimos aumentando la temperatura, por ejemplo a 60 grados, debería de bajar mucho más la temperatura. Y como sabemos que va bajando por mitad, le voy a colocar aquí 1 megaohmio. Y aquí está, me da 4 megaohmios resistencia corregida. Entonces aquí vemos que a 40 grados el megómetro me va a marcar 4 megaohmios. Pero si hay una temperatura ambiente de 50 grados o en el estator de 50 grados, el megaohmio me puede marcar 2 megaohmios porque a mayor temperatura baja la resistencia del aislamiento. Y si el estator está a 60 grados, el megómetro me puede marcar una resistencia de 1 megaohmio porque a mayor temperatura, vuelvo y repito, la resistencia de aislamiento descendió. Pero si este es el mismo estator, cuando hacemos las correcciones 50 y 60, aquí está, me vuelve a dar 4, 4 al igual que este 4. Aquí vemos claramente el fenómeno de temperatura. Entonces, finalmente, con el propósito de evitar precisamente los efectos de la temperatura en los análisis, diagnósticos y algunos métodos, se deben hacer dichas correcciones o lo que es igual, referir los valores a una misma temperatura para poder comparar. Ahora, veo importante señalar que este coeficiente KT, que vemos el comportamiento en esta gráfica, es una aproximación realmente. O sea que no debería de usarse para calcular resistencia de aislamiento corregida con temperaturas muy alejadas de 40 grados centígrados, porque podría dar errores significativos. Luego viene la humedad relativa. Si puede medirla sería fantástico. Se sugiere realizar las pruebas con una humedad relativa menor a 75%. Luego coloqué un escrito con las consecuencias de medirla con una humedad relativa muy alta y después coloco unos rangos, pues cuando es la humedad es muy baja, cuando es media y cuando es muy alta, que es entre 70 y 100%. Por ejemplo, si colocan aquí 75%, yo configuré para que alertara que está al límite. Si colocan, por ejemplo, por encima de 75, ya dice que no, que la humedad relativa es muy alta. Esto trae algunas consecuencias como mediciones de resistencia demasiado bajas, no es muy bueno, mucha humedad en el ambiente. Y en voltaje, no aplique voltajes superiores al establecido y menos en ambientes húmedos, puede causar daño al aislamiento. Aquí yo configuro de tal manera de que si usted colocó aquí este rango de voltaje, si coloca un voltaje fuera del permitido, por ejemplo aquí se ven que para tensiones nominales de los devanados, se recomienda estas tensiones
en el megómetro, pero yo lo hice automático. Por ejemplo, si coloca aquí que su equipo está entre 50 y 100 voltios, vea cómo cambia aquí. Dice que no, 1000 voltios no es un voltaje permitido para este rango de voltaje. Si lo pongo muy alto, por ejemplo, su equipo es más de 12.000 voltios, también me sale este error porque ya entonces sería lo contrario, que 1000 voltios es muy bajo. Él estaba aquí entre 380 y 2500. Por ejemplo, si yo lo coloco, porque el equipo es de 110 a 220, lo coloco en este rango. Entonces vamos a colocar aquí 500 voltios para ver. Me dice que sí, que es correcto, 500 voltios. 250 voltios. También es correcto. Pero por ejemplo, si coloco 1000 voltios, me dice que es incorrecto para este tipo de equipo. Ahora si lo cambio, porque el equipo es 440 voltios, ahora me dice que es correcto. Y les recuerdo que es muy importante esto porque un excesivo voltaje de prueba puede dañar, vuelvo y repito, el aislamiento. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir respecto a esta toma inicial de datos. Vamos con la comparación puntual. Como su propio nombre lo indica, esta es una medición puntual. Luego ese valor se compara con un valor absoluto mínimo y entonces se dice si está dentro o fuera de los valores normales. Por ejemplo, yo coloqué esta tabla con la norma IEEE 43-2000. Estas siglas quieren decir Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es una asociación mundial dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. Bien, ¿qué dice esta norma? Que para la mayoría de los bobinados hechos antes de 1970 y los no incluidos en los siguientes tipos de equipos, le corresponde como valor mínimo de resistencia de aislamiento kilovoltio más 1. Este kilovoltio es el voltaje del motor, que serían entonces, si este es el voltaje, sería 0,44 más 1. Mayoría de los bobinados preformados de corriente alterna hechos después de 1970 sería 100 megaohmios el valor mínimo, y el tercero que es 5 megaohmios. Le dije que en cuanto al uso de la corrección por temperatura se lo iba a explicar en cada método, y bueno, en este método no hace falta, no es necesario la corrección por temperatura porque no se va a comparar el valor obtenido con otro valor medido, sino con un valor absoluto. Coloca aquí el voltaje y si por ejemplo usted colocó aquí un valor a 30 segundos, entonces puede colocar aquí a 30 segundos. Ahora si coloco aquí todos estos valores, bueno, simplemente puede seleccionar aquí el de su preferencia. Se recomienda 1 minuto. En este punto se recomienda tomar una medida entre 30 y 60 segundos. Mayormente 60 segundos. Es lo que más se recomienda. Puede colocar 1 minuto y coloca el Excel, va a colocar el valor de 1 minuto aquí. Coloca aquí la norma que va a utilizar. Si es esta norma que va a utilizar, la coloca aquí. Y coloque aquí que me calculara este criterio de KB más 1. Por ejemplo, si el motor es 220 voltios, él me calcula este criterio según este criterio y me dice que el valor mínimo es 1.22. Pero si el equipo es de 440 voltios, el cálculo de valor mínimo para este criterio de kilovoltio más 1, entonces 1.44 megaohmios. Después aquí coloca el valor mínimo que
por fin va a utilizar, porque puede utilizar los valores mínimos de esta norma, como también puede utilizar otras normas de acuerdo a su experiencia o criterio. Por ejemplo, si coloco aquí esta norma, sería 1,44, la norma de kilovoltio más 1. Y entonces, como el valor medido es 4,50 megaohmios y es mayor a 1,44, me dice que el resultado es positivo. Digamos que entonces la resistencia de aislamiento está dentro de los valores normales. Si coloco aquí que el valor mínimo con el que yo voy a hacer la comparación es 100 megaohmios, ahora me dice que automáticamente que el resultado es incorrecto. O sea, que se puede decir que la resistencia de aislamiento en esta comprobación puntual está por debajo de los valores normales. Esta medida básica ha sido y sigue siendo la más utilizada por los diferentes profesionales de esta materia, y de hecho no debe subestimarse este valor por ser el de una medida rápida, pero esta medida, junto con los otros tipos o métodos de medida de resistencia de aislamiento, como los que veremos a continuación, proporcionarán una indicación más fiable del estado en el que se encuentra el equipo. Bien, ya vimos el primer método de medición de resistencia de aislamiento, que fue el método de comprobación puntual, y ahora vamos a ver el segundo método, el cual es razón de absorción, método de razón de absorción dieléctrica o DAR. Bien, un bobinado seco o sano, o mejor dicho seco y sano o en buenas condiciones, usualmente debería de aumentar rápidamente su resistencia de aislamiento cuando se le aplica un voltaje y luego aproximarse a un valor constante. Entonces, ¿en qué consiste este método? En dividir el valor medido a los 60 segundos entre el valor medido a los 30 segundos. Eso va a dar un índice, una razón. Y ese valor se va a llevar a esta tabla. Se va a ubicar en qué rango se encuentra y entonces eso va a arrojar qué tan anormal o qué tan sano está el aislamiento. Si está peligroso, pobre, dudoso, aceptable, bueno o excelente, de acuerdo a su naturaleza cuando se encuentra en buenas condiciones. Pero entonces, ¿qué hice yo? En vez de comparar este resultado con la tabla, yo automaticé esta hoja de Excel para que me arrojara el resultado en este medidor analógico, el cual me parece fantástico, porque aparte de que va a indicar en el renglón el renglón en que se encuentra automáticamente. Por ejemplo, si lo llevamos a tabla y vemos que es pobre o que es dudoso o que es aceptable, no sabemos qué tan aceptable o qué tan dudoso es, pero en este medidor sí lo vemos. Si es pobre, si es muy pobre, si está justamente entre pobre y dudoso, si es aceptable, qué tan aceptable es, muy bueno. Entonces, aquí se encuentra en peligroso. Vamos a arreglar esto. Vamos a colocar aquí las temperaturas que son. Más adelante le digo si hay que hacer corrección por temperatura en el método DAR. Y vamos a colocar acá que está subiendo, si está subiendo sanamente. Por aquí el de 1 minuto es 4,5. Vamos a ponerle que el de 30 segundos es aproximadamente, vamos a colocarle 3,5 megaohmios para ver. Vamos a ver cómo quedó. ¿Ve cómo cambió? Cambió a aceptable. Si yo coloco, por ejemplo, el de 30 segundos, lo coloco en 4,4, muy cerca,
de 4,5, lo cual no presentó una elevación sana. Ve, me dice entonces que es pobre. Pobre ya cerca a peligroso. Este es el índice. Entonces esto es verdaderamente magnífico. Si le pongo, por ejemplo, 4,5 al igual que un minuto, vamos a ver qué pasa. Me dice que es peligroso. Está entre peligroso y pobre. Vamos a volver a colocar en 3, vamos a colocar en 3,4 y regreso a aceptable. ¿Ve? No hay necesidad de estar viendo en la tabla qué rango, sino que lo coloca de esta manera. Muy bueno. En cuanto a la temperatura, les explico que en este método no es necesario hacer corrección por temperatura realmente, porque la temperatura del bobinado no cambia apreciablemente entre 30 y 60 segundos. Por lo tanto, sus efectos son mínimos. Sin embargo, hay casos, puede ser uno entre 1000, uno entre 5000 casos, donde la temperatura inicial del bobinado es muy alta y la temperatura ambiente muy baja. Acá sí sería apreciable el cambio de resistencia de aislamiento debido a los efectos térmicos. Por consiguiente, debería de realizarse la corrección. Entonces, ¿qué hice yo? Yo para realizar esta división estoy tomando en cuenta los valores corregidos. Por eso fue que también corregí las temperaturas aquí, porque yo sabía que estaba tomando en cuenta era el RC, las resistencias corregidas. Si es la misma, no hay ningún problema. Si es la misma temperatura va a dar el mismo resultado. No hay ningún problema. Si por ejemplo todo es 40, todo es 20, va al mismo resultado. Ahora cuando cambie, es que la corrección por temperatura se hace necesaria, porque pudiera arrojarnos un valor que no es el correcto. Acá me dice que es aceptable. Coloca aquí un apartado para que me diga si es aceptable, si la línea cae aquí, si la flecha cae aquí entre dudoso y aceptable. Aquí me va a decir si realmente entró en el renglón de dudoso o en el renglón de aceptable. ¿Qué es esta parte aquí? Según los valores de RC, el DAR es preciso y no debe ser ignorado. Esta parte también le coloqué aquí un automatismo interno a la hoja, porque hay muchos documentos y muchos individuos que dicen, por ejemplo, hay una marca muy famosa de instrumentos de medición de aislamiento, la más famosa por cierto, que dice que cuando el valor de resistencia a aislamiento referida a 40 grados centígrados es mayor a 5000 megaohmios, el resultado del DAR no es recomendable tomar en cuenta. Y también hay una marca de motores muy famosa también que dice que es a partir de 1000 megaohmios que no se debe tomar en cuenta, porque pudiera dar un resultado dudoso, un resultado que no es el correcto. Pudiera decir que el aislamiento está dudoso, pobre, y no es así. Pero no explican por qué, Yo le voy a explicar el por qué sucede eso. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo al voltaje que suministra el Megger, puede ser 1000 voltios, puede ser 5000 voltios. Si el resultado de esta resistencia es muy elevado, hay un momento en que la corriente de fuga cae por debajo de 1 microamperio. Entonces, cuando esa corriente cae por debajo de 1 microamperio, ya los valores de medición que va a tener el instrumento no son confiables. No son confiables y pudiera arrojar errores e indicar que hay algún fallo, no siendo así. Esa es la razón de por qué a partir de ciertos niveles muy elevados de resistencia de aislamiento no es recomendable tomar en cuenta estos índices. Porque, vuelvo y repito, los valores de resistencia de corriente de fuga caen por debajo del microamperio,
Entonces, cualquier detalle, cualquier fluctuación de la temperatura atmosférica o de la humedad puede arrojar un error porque es una corriente muy pequeña. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice que si están colocando aquí 1000 voltios o 5000, lo que sea, él tome la resistencia que midió corregida a 40 grados centígrados y calcule la corriente. Y si es por debajo de ese microamperio, aquí lo va a indicar es en megaohmio, porque como siempre lo veo que lo hacen es en megaohmio, yo lo coloco en megaohmio. Pero bien sea 1000 megaohmios, 5000 o lo que indique allí, en realidad lo que está pasando es que está cayendo por debajo de un microamperio si no es aceptable, o si es aceptable es por encima. Por ejemplo, aquí dice RC menor a 1000 megaohmios. Nota, según los valores de RC, el DAR es preciso y no debe ser ignorado. Si los valores de resistencia hubiesen sido muy altos, entonces, y me diera el cálculo de menos de un microamperio, bueno, aquí dijera, según los valores de RC, el DAR es dudoso y puede ser descartable, pues. No es confiable, no sería fiable en ese caso. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí rapidito. Vamos a colocar una resistencia muy elevada. Por ejemplo, aquí dice que el DAR es preciso y no debe ser ignorado. Vamos a colocar una resistencia aquí a la de 1 minuto demasiado elevada para ver si lo hace. Vamos a ponerle aquí 100 1000 megaohmios. Vamos a ponerle, sí, 1000 megaohmios. Vamos a ver. Es preciso y no debe ser ignorado. Ok. Vamos a seguir subiendo. Vamos a colocarle 2000 megaohmios. Ve, aquí lo hizo. Bueno, esto lo cambió porque está también midiendo el índice, pero lo que me interesa es esto. Según los valores de RC, el DAR puede ser ambiguo y descartable. RC es mayor a 1000 megaohmios. Coloqué aquí 2000 y me dio que la corrección 1414,21. Esto indica el cálculo interno que esto cayó por debajo del microamperio, entonces me dice que no puede ser ambiguo y descartable, pues no tomar mucho en cuenta esta. Y todo eso lo coloqué en el automatismo para el segundo método de el DAR. Vamos ahora con el tercer método, el método de índice de polarización o PI. Bien, todo lo que expliqué en el método de razón de absorción dieléctrica o DAR aplica también a este método. Todo lo que expliqué aplica a este método. La única diferencia entre este método y el anterior es que la división se hace con otros tiempos. Por ejemplo, aquí se divide la resistencia de aislamiento medida a los 10 minutos entre la resistencia de aislamiento medida al minuto. Estas son las reglas que rigen el método de índice de polarización. 10 minutos contra 1 minuto. Todo lo demás es igual. Lo único es que, bueno, la tabla de índice de polarización tiene otro rango, pero que dan la misma clasificación. Y esos rangos distintos yo los tomé en cuenta para esta medición analógica. Vamos a... Está dando peligroso. Vamos a arreglar aquí para que vean. Vamos a colocar aquí 4,6. 4,6. Y tenemos al minuto 4,6 y a los 10 minutos 6,91. Vamos a ver cómo está el que me da un DAR aceptable y me da un PI dudoso. Estamos en PI. Él me da entre pobre y dudoso. Sabemos que
un aislamiento sano debe cumplir ciertas características, lo mismo que expliqué en el anterior. Y respecto a lo de la corrección de temperatura, acá es lo mismo. No es necesario porque la temperatura del bobinado no va a cambiar apreciablemente acá es entre 1 minuto y 10 minutos, tampoco va a cambiar apreciablemente. Sin embargo, bueno, por esos casos atípicos que mencioné, yo también lo estoy tomando de las RC. 1 y 10 minutos RC, corregido de una vez. Aquí me da dudoso y la nota, según los valores de RC, el PI es preciso y no debe ser ignorado. Acá igual, la corriente de fuga debe estar por encima del microamperio, por eso es que está dando como preciso y fiable el índice de polarización. Vamos al cuarto método. El cuarto método sería el método de curva de aislamiento. Algunos le dicen curva de absorción. Bien, este método consiste simplemente en graficar los valores que se colocaron desde el primer momento hasta el último. Intervalos acá de 10 y después acá de 1 minuto. Y me tiene que dar una curva. Ahora bien, ¿cómo veo yo o cómo diagnostico yo qué es lo que ocurre? Le damos clic aquí y aquí están 3 ejemplos de curva. Si la curva de aislamiento da así, indica que el aislamiento probablemente esté bueno. Si da de esta otra manera, indica que hay humedad y contaminación en el mismo. Aquí está otro ejemplo de curva. O otros ejemplos de curvas. Dice que la curva A es un buen aislamiento. Y la otra curva, ve, ella debe ir subiendo así y aquí estabiliza. Sin embargo, la otra curva no. La otra curva indica que el aislamiento está húmedo o rajado. Aquí está la fuente donde estoy sacando las curvas. Y esta la obtuve yo de un trabajo que hice, de una medición que hizo un equipo. Y me dio así, me dio muy rara. Estas fluctuaciones tampoco deberían de dar. Esto también habla de una curva de aislamiento anormal. Hay un problemita. De hecho, este equipo tenía un problema. Entonces, regresamos. Y bueno, esta fue la curva graficada por los valores introducidos. Y podemos decir que la curva es saludable. Aquí colocamos, si una curva defectuosa o saludable, podemos decir que esta curva es saludable. Ya le dimos clic aquí en ver ejemplos de curva para hacer la comparación. Y dice, nota, según los valores de RC, la curva es precisa y no debe ser ignorada. Aquí aplica también lo que expliqué anteriormente. Cuando la corriente de fuga cae por debajo del microamperio, también los instrumentos de medición pueden arrojar valores, falsas mediciones, por decirlo así, y, por ejemplo, dar un resultado así como este. Así, que me dice que hay algo anormal, hay una situación anormal, pero si es porque una corriente de fuga demasiado pequeña, ya esto es por un error del instrumento. Por eso que es importante esto que yo le coloqué aquí como nota. Según la valor de RC, la curva es precisa y no debe ser ignorada. Si las mediciones o si las resistencias caen por debajo, se calcula la corriente de fuga por debajo del microamperio, aquí hubiese dicho que no es muy fiable pues, los valores de la curva. Pero aquí dice que sí, que se tomen en cuenta. Y este es el cuarto método. Bien, vamos ahora con el quinto método, el método de comportamiento histórico. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de
simplemente llevar un registro tomando en cuenta ciertos intervalos de tiempo, que pueden ser años, pueden ser meses, semestres. Y entonces, para que esto a la final va a arrojar una tendencia. El comportamiento histórico se utiliza para los análisis de tendencia. Que si es importante, bueno, imagínense, con una tendencia descendente podemos predecir que una máquina conduce a una avería inminente, especialmente si la tendencia está acelerando. Todo esto se puede ver en un análisis de tendencia. Y en este método es imprescindible realizar la corrección de temperatura, ya que los valores de resistencia de aislamiento variarán considerablemente porque la temperatura también lo hará. Por lo que para establecer tendencia, como ya mencioné, o análisis de tendencia, es muy importante corregir. Cabe destacar que en este punto, si va a tomar varias mediciones, tiene que ser el mismo voltaje, la misma humedad, la misma temperatura. Bueno, referirla a la misma temperatura, que es 40 grados centígrados. Por eso es que debe tomar la temperatura en ese momento. Porque como tiene que ser la misma temperatura y se van a referir a 40 grados, todas las temperaturas diferentes usted la coloca aquí y hará la corrección a 40 grados. Entonces sí tendremos todas las medidas a la misma temperatura. El mismo instrumento, por eso fue que coloqué aquí el nombre del instrumento. Coloqué aquí la hora para que se ayudaran en el caso de la temperatura, porque yo me imaginé que si uno toma una medición en un momento y uno quiere obtener la misma temperatura porque es para tendencia, haber colocado la hora ayudaría. Y aquí tengo una curva o unas curvas para explicar, por ejemplo, un poco mejor. Por ejemplo, aquí tenemos tres equipos, A, B y C. Vean que el equipo A comenzó casi en 1 teraohmio y en el año número 5 está en 20, casi llegando a los 10 gigaohmios. El que observa esta medida en una comprobación puntual y ve que el equipo está a 10 o a 20 gigaohmios, puede decir con facilidad, este equipo está en muy buen estado. Pero cuando ve la tendencia, en realidad se da cuenta que no es así. Que este equipo en realidad bajó. Si tomamos el teraohmio como 100% y vemos cuánto es ahora 10 gigaohmios, este equipo bajó a 1%. Imagínense. Demasiado. Demasiado. Y se dice que cuando bajan a la mitad de lo que corresponde el inicio, es problemático porque indica que viene una avería. Y tenemos el equipo B, que comenzó 90 megaohmios y fue manteniéndose, terminó por aquí como en 50 megaohmios más o menos. Y si tomamos este 90 megaohmios como un 100%, él bajó aquí como a un 55,5%. Entonces este bajó a 1% y este bajó a un 55%. Este equipo que mide, por ejemplo aquí 50 megaohmios, en comparación con este que mide aquí 10 o 20 gigaohmios, este equipo verde está en mejores condiciones que este. Por eso es que también es importante el comportamiento histórico. Este equipo verde, les repito, está en mejores condiciones que este rojo. A pesar de que en la comprobación puntual aparentemente no parezca. Y cuando vemos este equipo azul que comenzó como en 0,5 megaohmios y
fue subiendo con los años y aquí lo tenemos ya en 10 mega ohmios. Bueno, este equipo está todavía mejor que el verde, porque por la misma razón, esta resistencia de 10 mega ohmios es menor que 50, pero este equipo viene subiendo y este no viene subiendo. Estas son tendencias, ambas son tendencias descendentes. Y esta tendencia es ascendente. Este equipo va mejorando, estos no. Este equipo está mejor que este, pero el azul está mejor que el verde. Y si la tendencia del rojo acelera, wow, la falla, como dijimos, sería inminente. Aquí se ve en estos gráficos la importancia de el comportamiento histórico. Y entonces le dará la gráfica y la tendencia. Si por ejemplo coloca aquí está año, aquí dice año. Por ejemplo, si coloca aquí mes, porque el tiempo, los intervalos son en meses, entonces automatice para que colocar aquí mes. Si usted quiere colocar semestre, entonces el tiempo estará en semestre. Voy a arreglar esto para que no pase esto. Y el mismo método, yo puse aquí método 5 y puse método 6, comportamiento histórico, pero del DAR OPI. Es el mismo método de comportamiento histórico, pero ahora aplicado al DAR OPI. Muy poco he visto esto, pero sí lo he visto, pero muy poco, que apliquen el comportamiento histórico al índice de polarización o a la razón de absorción dieléctrica. Pero también es válido, porque todos los datos que podamos tomar, todas las variables que podamos tomar, las podemos llevar a tendencia, a análisis de tendencia. Entonces, por ejemplo, coloqué aquí año. Si es PI, se coloca aquí. Si por ejemplo quiere es el DAR lo que está colocando, bueno, entonces automaticé colocar a DAR. Igual tiempo aquí, año. Aquí hay una tendencia descendente. Intervalos de tiempo, años. Y esto es muy importante por las razones que ya les expliqué. Quiero también mostrarles respecto a la gráfica de comportamiento histórico que, por ejemplo, si van colocando más datos, aquí llega hasta 9 el intervalo de tiempo. Por ejemplo, llega hasta 9. Si yo lo voy colocando otros valores, él sube a 10. Vamos a colocarle aquí 6. Y falta la corrección por temperatura, 35. Aquí tenemos la tendencia a 10. Ahora, si lo que tiene son 3 datos, no crea que va a graficar hasta aquí y va a quedar toda esta parte en blanco. No, vea lo que pasa. Si yo tengo nada más 3 datos, aquí llega hasta 10. Si yo tengo nada más 3 datos, vamos a eliminar los demás. Vea lo que pasó. El comportamiento del gráfico hace que ahora el máximo sea 3,5 y se adapta. Lo que quiero que vean es que se adapta a la cantidad de datos que coloquen en la tabla. El gráfico se adapta, repito, a la cantidad de datos que colocan en la tabla. Bueno, vamos a salir ahora de la pestaña de máquina rotativa y vamos a entrar en la pestaña de transformadores, que son las máquinas eléctricas estáticas. Bien, esta pestaña de transformadores es igual que la de máquina rotativa. Todo es lo mismo.
Lo único que cambia son las normas, porque las normas que rigen el área de aislamiento para transformadores es diferente a la de máquinas rotativas, pues. Por ejemplo, en comprobación puntual, que es donde está la tabla de valores mínimos, se ve que es diferente a la de máquina rotativa. Bien, se necesita en el caso de los transformadores un aislamiento tanto para el bobinado como para el núcleo. Si se puede desconectar, obviamente, de tierra. Bien, la norma SIGRE 445-2011 dice que para transformadores con tensión de hasta 69 kV, el valor mínimo de resistencia de aislamiento para bobinado tiene que ser 500 megaohmios. Ahora, la misma norma dice que, sin embargo, si los transformadores son con tensiones superiores a 69 kV, entonces el valor de resistencia mínimo de aislamiento en el bobinado tiene que ser 1000 megaohmios. En cambio, la IEEE sugiere que la resistencia medida depende del diseño, del tipo de aislamiento líquido y de la limpieza y humedad del mismo. Por esto afirma que es más significativo comparar los resultados obtenidos con valores de mediciones anteriores que con valores absolutos. Coloqué esto en blanco para que coloquen allí el valor que tengan a la mano. Y el CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, no lo coloqué. En cuanto a núcleo, tanto SIGRE como la IEEE establecen que el valor mínimo debería ser 10 megaohmios para el núcleo, y CFE dice que 200 megaohmios. Bien, en cuanto a los métodos, razón de absorción dieléctrica, dar índice de polarización y curva de aislamiento, la norma IEEE menciona que se pueden realizar sin ningún problema y considerar sus resultados. Sin embargo, la norma SIGRE dice que se pueden realizar estas pruebas, pero aclara que para el caso de los transformadores, por su complejo sistema de aislamiento, los resultados pueden ser mal interpretados, por lo que sugiere realizar otras pruebas adicionales. Y en el método de comportamiento histórico, bueno, todas las normas coinciden con el hecho de que este es el método más sólido para transformadores. De hecho, cuando mencioné que en cuanto al binado sugiere comparar los resultados obtenidos con valores de mediciones anteriores, precisamente estamos hablando de esto, de comportamiento histórico. Vamos ahora a otros equipos eléctricos, que es la última pestaña de esta hoja de Excel. Y bien, bueno, la misma hoja también, pero al igual que transformadores tiene unos cambios o unos criterios diferentes a considerar. Por ejemplo, si vamos a interruptores de potencia, tipo de interruptor, gran volumen de aceite, tenemos que la CFE dice que el valor mínimo de resistencia de aislamiento es
10 megaohmios. Solamente a la de la comprobación puntual, no dice nada de los demás métodos. Obviamente el de tendencia siempre va a aplicar a todos los dispositivos. Vamos ahora al otro tipo de interruptor de potencia. Bajo volumen de aceite. Aquí está, interruptor de bajo volumen de aceite. La norma indica un valor mínimo de resistencia 100.000 megaohmios. Si cambiamos a interruptor de vacío, lo vemos aquí, interruptor de vacío, 100.000 megaohmios también. Si vamos a el interruptor de gas, 100.000 megaohmios. Si vamos a el interruptor circuit switcher, también 100.000 megaohmios. Ahora se acabaron los tipos de interruptor. Vámonos al otro equipo. Transformadores de instrumento. B no recomienda comprobación puntual, sino que en este caso recomienda el DAR o el PI. Y bueno, aquí está ya el formato. En el caso de las boquillas, dice que el valor mínimo de resistencia en comprobación puntual 40.000 megaohmios, o comparar con valores de boquillas similares. Vamos a apartarrayo. En este caso se recomienda que los valores de resistencia de aislamiento varían según la marca y el tipo. Cuando son de 500 a 50.000 megaohmios, se recomienda efectuar la comparación con apartarrayos de la misma marca, tipo y voltaje, como aparece aquí. Por eso coloqué depende. En el caso de cuchillas seccionadoras, los valores de resistencia de aislamiento para cuchillas seccionadoras deben ser del orden de los 40.000 megaohmios como mínimo. Ahora, cuando no se disponga de valores de referencia, es recomendable, completar el análisis con las pruebas de factor de potencia para dictaminar el estado de su aislamiento. Banco de capacitores. En el caso de banco de capacitores, la resistencia de aislamiento medida aplicando 2500 voltios, que es lo que se recomienda, no debe ser menor de 1000 megaohmios para capacitores de dos boquillas. En los capacitores de una sola boquilla que cuenten con resistencia de descarga interna, el valor medido será el de la resistencia de descarga. Y otros, bueno, aquí escribe el valor que va a tomar en cuenta. También pueden tener y usar la hoja de cálculo en su teléfono inteligente. Lo único es que tienen que descargar la aplicación de Excel o de Office, instalarla. Ahí me sale la opción abrir porque ya la tengo instalada. Descargar la hoja de cálculo en su teléfono, ir a su administrador de archivo. Luego en su administrador de archivo ir a la carpeta de descarga o donde se encuentre la hoja de cálculo, le dan a abrir. Y aquí la tienen. Miren que aquí, como están utilizando la aplicación de Excel, va a abrir todos los gráficos que incluye la hoja de cálculo sin ningún problema.
Aquí está la información. Vamos a ponerlo horizontal. Ahí está horizontal. Ahí pueden ir viendo los gráficos. Ahí están la curva, tendencia, transformadores, otros equipos. Una maravilla. Y bueno, si me faltó decirles algo, se los debo. Así que ahora sí me despido de ustedes. Como siempre, no sin antes recordarles que se suscriban al canal para que estén conectados con lo que subo. Denle a la campanita si quieren estar informados en tiempo real. Denle like al video si les gustó y será hasta otra oportunidad.